Y son las 5 de la tarde con 17 minutos. Ya nos acompaña en nuestra mesa de conducción el señor José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso de la República. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo está? Buenas tardes. RPP. Muchas gracias. Es por toda esta situación que se ha dado en torno al alejamiento de varios parlamentarios de sus bancadas originales y otros temas más que tienen que ver con, por ejemplo, la revelación de estos audios en torno al caso Chavín de Huántar. Se habla de acusaciones constitucionales desde el Congreso de la República. Voy a empezar precisamente por este tema, el de la acusación constitucional desde el Congreso de la República. Usted, bueno, maneja bastante estos temas desde el Parlamento Nacional. ¿Qué es lo que viene en este caso? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Esto puede prosperar? ¿Qué se necesita en todo caso para que prospere? El proceso de acusación constitucional que está establecido en el artículo 89 del reglamento del Congreso establece el procedimiento a seguir en estos casos. Se inicia con una acusación, la cual debe ser o ya fue presentada por el grupo parlamentario fujimorista. Esta inmediatamente es pasada a la subcomisión de acusaciones constitucionales que depende de la comisión permanente. Ellos la califican, elevan un informe previo a la comisión permanente para que ésta autorice o no, mediante los votos de la mayoría, en la siguiente fase, que es el proceso de investigación de la acusación. En caso prospere el informe favorable, se eleva a la comisión permanente, el cual lo aprueba o lo rechaza. En caso lo rechace, se archiva, y en caso lo aprueba, es elevado al Pleno del Congreso para continuar con el procedimiento de este antejuicio político, ¿no? Y tendría que debatirse pues la situación. Debatirse con la situación, hay una serie de mecanismos que están ya establecidos previamente para este caso, pero es al final que es el Pleno del Congreso quien decide o no por la acusación constitucional contra estos funcionarios. La acusación constitucional, digamos que quede en el ámbito del Congreso de la República. Es una atribución que tienen los parlamentos sobre lo que es el llamado el antejuicio político, ¿no? Luego de producirse todo este procedimiento, esto se eleva, no ya a las autoridades jurisdiccionales, Fiscalía y Poder Judicial. ¿Cree que pueda prosperar? Depende de la... Bueno, depende de la voluntad política, ¿no? Es un tema político definitivamente. Tendrán que encontrar los propios legisladores las causales que obliguen o no a continuar con este asunto. Sin embargo, todos estos detalles están ya establecidos en el reglamento del Parlamento. Claro. Bien, ahora, con respecto al tema que en realidad nos importa un poco por cómo se han venido dando las cosas en las últimas semanas, ¿no? Varios congresistas que fueron elegidos en su momento por agrupaciones políticas o colectivos, ahora han desistido precisamente de esa elección primigenea y están formando nuevas bancadas. Se ha hablado incluso de transfugismo. ¿Cómo ves esta situación? ¿Existe en este momento, en este caso? Existe un transfugismo, es el término, inclusive está en la Real Academia, es un término feo, ¿no? Sí, pero no. Que es real, es la posibilidad que tienen los parlamentarios de abandonar un sitio y pasarse a otro, o crear otro grupo parlamentario. Desde que se instaló este nuevo Congreso, a la fecha, hay 22 congresistas que han abandonado sus bancadas. 22 congresistas. Sí, esto equivale más o menos a un 17%, ¿no? Se inició con 6 grupos, ahora son 8 grupos. Ahora, es legal, dice, pero bueno, está cuestionado, digamos, desde el ámbito ético. Claro, el tema es si esto que es legal se condice con la voluntad de la población, ¿no? Porque la población da un veredicto cada 5 años y dice el mapa del Congreso es este. Ahora, si los parlamentarios abandonan esa voluntad popular y comienzan a modificar, a cambiar, esto definitivamente, más allá de lo que pueda significar la posibilidad que se cambien o no, o creen grupos, yo creo que lo que incide en la gobernabilidad del Parlamento. Ahora, se ha hablado incluso de, por ejemplo, si es que se dieran estas situaciones, se ha planteado que los congresistas involucrados en esta actividad renuncien no a la bancada, sino al Congreso. Es una de las posibilidades, o sea, se puede hacer eso, todo depende de las reglas que se establezcan. Yo creo que el Parlamento tiene que ser muy celoso en mantener la agrupación por los grupos parlamentarios. Yo creo que hay que estar en contra de la fragmentación. Cuando una entidad es fragmentada, cuando una entidad es dividida y se crean más subgrupos y grupos y grupos y grupos, es un tema que se vuelve inmanejable. El concepto de grupo parlamentario es para que exista un orden, para que exista un diálogo regulado, para que puedan haber entendimientos entre las bancadas. La voluntad popular dijo que hayan 6 bancadas. Hoy tenemos 8 bancadas. O sea, la configuración cambia y esto puede ser más difícil. Y altera. Exacto. Entonces esto va contra el propio funcionamiento del Congreso, el cual tiene que definir reglas claras para que desde el inicio de los periodos parlamentarios tenga una organización que no esté en constante movimiento. Entonces ello haría que el Congreso mejore en su trabajo, mejore en los debates, mejore en el diálogo, y con ello la imagen del Congreso podría mejorar. Ahora, también hay mucha responsabilidad de nosotros como ciudadanos, pues, ¿no? El momento de elegir, ¿no? Se critica a los congresistas como tales, que es algo, digamos, entendible, pero también es mucho de nosotros, Es ¿no? muchísimo del elector, pero también es del partido político.
Es como cuando vas a un restaurante, ¿no? Disculpen la analogía, pero tú pides la carta, ¿no? El restaurante te da una carta. El partido político en las elecciones te presenta una lista de propuestas y de nombres. Y la gente elige sobre esos nombres que te presentan. Entonces, gran responsabilidad está por un lado del partido político que tiene que presentar mejores cuadros y por otro lado la responsabilidad de los electores de saber elegir bien. Eso tiene que ver con el voto preferencial, tiene que ver con la libertad de elegir también si el voto es o no obligatorio, pero en todo caso, a la semana siguiente que están los resultados electorales, ya la población empieza a criticar a la gente la cual ellos eligieron. Entonces, la gran responsabilidad también es el elector. El voto preferencial como que no ayuda, es establecido en este momento, no ayuda precisamente que haya esta estabilidad en el Parlamento, como se dice, más bien ayuda a la fragmentación, ¿no? Porque se votan por personalidades, más no por ideas políticas o por bancadas. Exacto, o por partidos, el ¿no? voto se convierte en manifestar tu grado de satisfacción por una emoción que recibes. Pero no votamos por programas. Si tú acudes a los mítines electorales, por ejemplo, te das cuenta que el gran porcentaje de esos mítines pequeños que hay a nivel de Lima Metropolitana, que es nuestro distrito electoral, se realizan bingos, se realizan sorteos, va el candidato a bailar, canta una canción, entonces... Un conocido personaje, o sea, tienen otro tipo de arraigo. Claro, o sea, la campaña electoral se vuelve una, digamos, podríamos llamarlo de esa manera, y no es realmente un debate serio de propuestas donde el elector vote sobre plataformas ideológicas o planes de gobierno. ¿Y qué opina usted sobre la revocatoria a los congresistas, tal como lo había planteado hace algunos meses, pero creo que todavía sigue en este trabajo de recolección de firmas, el señor Marco Tulio Gutiérrez? Yo creo que en estas circunstancias, ¿qué pasa? El mundo no es el mundo hace 30 años. Hace 30 años no existían los elementos para que la población pueda examinar a su congresista. No había el internet, no había la televisión como lo existe ahora. Hoy existen diversos mecanismos para que la población evalúe al congresista en forma permanente. Entonces, esto no existía antes, pero hoy, en el que la población puede evaluar la conducta política de un parlamentario, yo creo que sería recomendable estudiar a profundidad la posibilidad de poder alternar el Parlamento por tercios o por mitades cada cierto tiempo, porque la persona es humana, el parlamentario es humano, es como todos nosotros. Y cuando estamos en el poder por 5 años, como en el segundo y el tercero nos sentimos un poco seguros, bajamos la guardia, claro, ¿no? Y no hacemos lo conveniente para que la población a la cual ellos representan sientan que ellos están trabajando. Entonces, como todo en la vida, cuando somos examinados, cuando vamos a un examen, nos preparamos y estamos en una permanente evaluación, creo que el legislador mejoraría su trabajo y por el bien del país y sobre todo por el bien de la propia institución del Congreso, ¿no? Que hay que defender. Más controlado o más responsable para con sus electores. Exacto, ¿no? Habría un trabajo, creo yo, mucho más organizado por parte del Congreso y tiene que ver mucho con la función de representación que realizan los parlamentarios y deben continuar, ¿no? Ahora, también se había planteado el tema de que, por ejemplo, si un congresista ya no quería pertenecer a la bancada original, podía renunciar y que su lugar, su curul lo tomara un accesitario. Es otra posibilidad. O sea, el reglamento, yo creo que el Congreso debe dedicarle un buen tiempo a poder mejorar su organización y dentro de ello establecer controles. Para que un parlamentario evite, no se le prohíbe, pero sí hay castigos. Bueno, te vas del grupo, no puedes formar otro grupo, o si te vas del grupo ya renuncias al Congreso, si te vas del grupo no puedes formar bancada. Entonces son mecanismos de persuasión para que ellos puedan evaluar bien y sobre todo mantener lo que es la cultura política, es mantener un grupo. No siempre la convivencia es fácil. La convivencia en agrupaciones políticas es algo realmente difícil, pero ahí depende mucho de la persona para poder dejar de lado algunos problemas internos y pensar a nivel de grupo para mejorar la cultura política del país, que es algo creo que también nos necesitamos en nuestro país. Y la imagen pues también de los partidos como tales, ¿no? Porque, por ejemplo, la situación generada con la frustrada elección de los miembros del Tribunal Constitucional, de la Defensoría y del BCR, pues han dejado un mal sabor a la población, ¿no? Se habla de la repartija, claro, que no hubo un consenso real, adecuado, interesado en la población en torno a estos temas. Claro, en este caso bancadas. El Congreso dejó de lado el procedimiento, porque ese procedimiento de elección de magistrados y miembros del Tribunal y Defensoría está en sus leyes orgánicas. Lo que pasa es que esa ley orgánica también dice lo siguiente: en caso no apliquemos el procedimiento que establece la ley, el Congreso puede llegar a acuerdos.
Estos acuerdos, que forman parte de la vida política del país, han dejado un sinsabor a la población, casualmente porque la población también no conoce cómo funcionan los acuerdos políticos en los congresos. Es ponerse de acuerdo, es llegar a equilibrios. O sea que acá había ya, o sea, era muy evidente, ¿no? El interés que tenían algunas bancadas, claro, y esto fue a pesar de las críticas, ¿no? aunado a las características de los candidatos que habían elegido los grupos parlamentarios. Yo creo que el problema fue por ahí, ¿no? Bien, muchas gracias, un gusto conversar con usted. Muy buenas tardes. Hemos estado con José C. Vasco, ex oficial mayor del Congreso de la República.